trastornos con cursos diferentes. Para algunos pacientes, permanecer con medicación en el largo plazo podría impedir un pleno retorno al bienestar. Y para otros, discontinuar la medicación podría ser un desastre. Subrayo y reitero que el valor que tiene esta argumentación es el efecto que causa en nuestra comunidad y el efecto que causa sobre nuestras convicciones, sobre las certezas de las que yo le hablaba hace un momento. Vamos a ver ahora cuáles son los estudios que están citados y que han producido esta verdadera revolución en nuestras convicciones en el campo. Este señor es holandés. Este hombre publicó en el año 2007 un estudio que era tomar pacientes de primer episodio, quienes permanecían 6 meses remitidos bajo tratamiento con antipsicóticos, en general de segunda generación, y algunos eran asignados a un tratamiento de mantenimiento y otros eran asignados a un tratamiento de discontinuación. Un estudio clásico de discontinuación. A los 2 años se evaluaba y se veía cómo estas dos poblaciones habían transcurrido su tiempo. La pregunta que regía este artículo, que era casi una reedición de los viejos artículos de discontinuación con antipsicóticos, era, bueno, los efectos secundarios que los antipsicóticos tienen, más la renuencia que un chico de 17 años tiene para continuar de por vida con su tratamiento, si es posible discontinuar ese tratamiento en pacientes de primer brote que alcanzan remisión. Esta era la pregunta. ¿Qué es lo que encontró este hombre? Bueno, una ratificación del primer gráfico que les mostré. Las recaídas fueron 21% en los pacientes que permanecieron en tratamiento contra un 43% de los pacientes que recayeron estando bajo tratamiento discontinuado. El 50% de los pacientes discontinuados tuvo que ser medicado nuevamente. El estudio era abierto. Si alguien empeoraba, se lo medicaba nuevamente. El 21% de pacientes que permanecieron discontinuados permanecieron remitidos. Y el estudio mostró una tendencia no significativa a un mejor desempeño funcional en el grupo de los pacientes discontinuados. Este pequeño detalle no era significativo, era simplemente numérico. Este estudio fue del 2007 cuando se terminó se terminó el estudio. Pasó el tiempo y este hombre, este mismo persona, siguió analizando a esos pacientes que habían sido asignados a un tratamiento de discontinuación o a un tratamiento de mantenimiento. ¿Qué es lo que él encontró 7 años después? Lo que encontró, bueno, que de los 128 pacientes que habían permanecido en tratamiento, consiguió mantener en seguimiento a 103 pacientes, lo cual es una cifra para ser de 7 años muy importante, y midió la severidad de sus síntomas, el funcionamiento social, las recaídas que habían tenido en los 7 años y el tipo de dosis de antipsicóticos en los últimos 2 años. Voy a dar los resultados centrales de este estudio, del estudio de 7 años después. Los resultados son estos. Fíjense qué complicado. Los pacientes, ¿se acuerdan que eran mantenimiento y discontinuados? Los pacientes que habían presentado o estado bajo tratamiento de discontinuación tenían un porcentaje de recuperación a los 7 años del 40%. 40% de los pacientes que habían estado bajo tratamiento de discontinuación estaban recuperados. El porcentaje de pacientes de mantenimiento era del 17%. Esto es lo que alude Insel cuando toma este artículo. El doble de pacientes que habían estado discontinuados de medicación al principio de su tratamiento tenían un grado de recuperación 7 años después que era el doble de lo que habían tenido los pacientes bajo mantenimiento. En cuanto a la remisión sintomática, prácticamente era igual, y
Y lo mismo, la remisión funcional era superior en los pacientes que habían permanecido discontinuados. La pregunta es, ¿cómo puede explicarse esto? Entonces, estos mismos autores plantean que el bloqueo dopaminérgico en los tractos mesolímbicos y mesocorticales es eficaz en el alivio y la prevención de la psicosis. Eso es lo que nosotros vemos y es con lo que estamos todos de acuerdo. Pero ese bloqueo continuo de estos tractos lo que produce es otras alteraciones, otras afecciones en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, como otras funciones como la alerta, la curiosidad, el impulso, los niveles de actividad y las funciones cognitivas ejecutivas están en algún sentido alteradas por el bloqueo dopaminérgico continuo. Probablemente las vías dopaminérgicas, agregan, jueguen un rol periférico en la producción de la psicosis y que se debe investigar otras vías como la hipofunción del receptor NMDA. Esto no es tan importante para lo que es nuestro objetivo. Entonces, tomemos en cuenta y recordemos que cuando nosotros antagonizamos las funciones dopaminérgicas en forma continua, nosotros no solo estamos previniendo psicosis, sino que también estamos produciendo una serie de alteraciones en el funcionamiento que pueden alterar la funcionalidad de las personas que tenemos en tratamiento. Hay que tomar una cierta precaución con este estudio, hay que leerlo con precaución, porque, síganme, no es una palabra un poco complicada, pero síganme con esto. Cuando este estudio, la modalidad o la secuencia numérica de este estudio, mostró que los pacientes que en el año 2007 satisfacían los criterios de primer brote, etcétera, etcétera, eran 257. Pero los que fueron randomizados para esas vías alternativas para entrar en el estudio fueron 157. Fíjense, 100 pacientes, que son el 40%, quedaron en el camino porque rehusaron participar. Estos pacientes eran los pacientes, para decirlo brevemente, los más graves de la muestra en cuestión. Por otro lado, cuando los pacientes iniciaron el proceso de conseguir la remisión, 10% de los pacientes, es decir, 26, no lograron la remisión como para ser incluidos en la en la randomización para mantenimiento o discontinuación. Entonces, la primera precaución que hay que tener es que alrededor del 50% de los pacientes quedaron fuera de la muestra, con lo cual los pacientes que entraron en la muestra solo fueron el 50%. Hay que entender que este 50% tenía como ingrediente no objetivable, pero un ingrediente que es importante en el tratamiento de la esquizofrenia, que eran pacientes que estaban dispuestos a permanecer y estar bajo un dispositivo terapéutico. Este hecho no es un hecho menor, porque está claro que pacientes que tienen una mayor conciencia de lo que les pasa y una mayor predisposición y esto a tratamiento, son los pacientes que a priori tienen un mejor resultado en su evolución clínica. Esto es un dato, vuelvo a decir, es un dato no menor y es un dato que tiene que ver más con aspectos subjetivos que con aspectos objetivos de la cuestión. Y a los 7 años, finalmente, como ustedes ven acá, llegan 103 pacientes que son solamente el 40% de la muestra. Es decir, en resumen, este estudio citado por INSEL nos muestra datos que son fuertes, que son controvertidos respecto de nuestras convicciones o certezas clínicas, pero hay que tomarlo esto con la precaución que les acabo de decir. Martin Harrow, que es el otro hombre citado por INSEL, es un hombre que tiene como la virtud de trabajar a largo plazo con pacientes. Es un hombre que no está vinculado con estudios de corto plazo, que son los estudios de corto plazo en esquizofrenia, son los que forman más nuestra cabeza y nuestra mentalidad respecto de la utilización de recursos. Este hombre, en cambio, ha seguido cohortes de pacientes a lo largo de muchos años, 15, 20 o 25 años.
Es lo que en un resumen que publica, o en una review que publica en el 2013, este hombre Harrow divide el tratamiento de la esquizofrenia en una fase aguda, de lo cual nosotros sabemos mucho, sabemos que los antipsicóticos son capaces de producir respuesta y muchas veces remisión en el periodo agudo. 3 años posterior, donde nosotros sabemos que los antipsicóticos tienen un poder de evitar las recaídas, y el resto de la vida, que es mucho más largo que este periodo. Harrow tiene la virtud, vuelvo a decir, de hablarnos del resto de la vida, no solo del periodo que nosotros tenemos más conocimiento. Leutsch, por ejemplo, sostiene que no tenemos estudios de esquizofrenia que vayan más allá y que nos aporten evidencia sobre el comportamiento de los antipsicóticos más allá de los 3 años. Los antipsicóticos han sido estudiados entonces en estos 2 periodos, pero fíjense, y es lo que les decía hace un momento, estos estudios solo hacen referencia a la proporción de 60% de pacientes que quedan en el sistema formal, que quedan bajo nuestros dispositivos. 40% queda fuera. Y esto es importante, la necesidad del uso de antipsicóticos está dado por estudios de discontinuación que vamos a ver cuáles son los problemas que presentan. Harrow nos dice alguna cosa más. Nos dice que las tasas de recaída en esquizofrenia por discontinuación son mayores, y esto es un observable para todos nosotros, en los primeros 3 meses del curso natural de la enfermedad a partir de la discontinuación. Una vez que pasan esos 6 a 10 meses, luego esa potencialidad a recaídas disminuye y se estabiliza y no tiene ninguna diferencia con personas que están sin tratamiento con antipsicóticos. ¿Por qué es esto? Hay un concepto que les voy a mencionar, un concepto que se acuñó en 1978, pero que permaneció como oculto para nuestro conocimiento. Esto, digamos, que cuando nosotros suspendamos un antipsicótico, el paciente recaiga, puede deberse a que la pérdida de la acción del antipsicótico produce la recaída, que es a lo que nosotros tendemos más a creer, o a un efecto que los antipsicóticos producen por su uso continuado y que se ha llamado en 1980 y 78 antes, por Chouinard, como psicosis de supersensibilidad. ¿Qué es esto? La psicosis de supersensibilidad es una psicosis que ocurre cuando se antagonizan las vías dopaminérgicas por largos periodos de tiempo. ¿En qué consiste esto? Cuando uno antagoniza esas vías en forma constante, los receptores de 2, sobre todo los de alta afinidad, se incrementan con el uso de antipsicóticos. Esto, ¿qué hace? Cuando uno retira los antipsicóticos, lo que se produce es que la dopamina natural produce efectos como sobreagregados para esa cantidad de receptores postsinápticos incrementado, con lo cual produce lo que nosotros sabemos que se producen cuando hay una hiperdopaminergia, psicosis y agitación o activación psicomotora. Sin embargo, la supersensibilidad se desarrolla en el curso del tratamiento y justificaría la pérdida de eficacia y la necesidad práctica del incremento de la dosis. Harrow, también en un artículo publicado en el 2007, mostró lo siguiente. Viendo pacientes, escuchen esto porque es un poco conmovedor, viendo pacientes 15 años después, reclutados por un episodio psicótico desorganizativo inicialmente, aquellos pacientes que estaban bajo medicación tenían una actividad psicótica o una sintomatología psicótica mayor que aquellos pacientes que estaban sin medicación. Esto puede explicarse pensando que los pacientes que estaban bajo medicación eran los pacientes más graves, pero también puede pensarse que muchos de los pacientes que permanecieron años y años con medicación, probablemente los antipsicóticos pudieran haberle producido un efecto perjudicial. Perdón, voy a tratar de llegar al final. Esto nos crea la pregunta si pueden ser perjudiciales los antipsicóticos en el largo plazo. Andreasen en este año, también en el 2013, publicó un artículo respecto de la pregunta de Andreasen es la siguiente. Nosotros sabemos
que la esquizofrenia implica desde el punto de vista orgánico una pérdida de volumen cerebral. Esa pérdida de volumen cerebral está presente al comienzo del proceso esquizofrénico y se supone que esto tiene que ver con un aberrante proceso en el neurodesarrollo. Pero por otro lado, este cambio cerebral resulta progresivo y tiene una significación funcional perjudicial sobre la psicosis y la cognición. Entonces la pregunta es la pregunta que todos nosotros como clínicos nos hacemos. ¿Por qué hay una pérdida de volumen progresivo en el cerebro de los pacientes esquizofrénicos? ¿Qué es lo que incide desfavorablemente? El estudio de Andreasen, que es sumamente cuidadoso con resonancias magnéticas seguidas a lo largo de años con pacientes, muestra que el número de recaídas no es significativo, que la duración de recaídas en cambio sí es significativa y produce una pérdida de volumen cerebral total, pero sobre todo en el lóbulo frontal y en la sustancia blanca. Pero la otra cosa que es perturbadora para nosotros es que la intensidad en el uso de antipsicóticos también es significativo para esa pérdida del volumen cerebral. También para el volumen cerebral total, pero una pérdida de volumen cerebral que está más esparcida por todo el cerebro, no tanto como la que produce la naturaleza de la enfermedad. Bueno, esto es algo para terminar. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Por supuesto, las conclusiones no es en relación con dejar de usar antipsicóticos ni nada, son centralmente el recurso principal que nosotros tenemos para tratar la dimensión psicótica y desorganizativa en la esquizofrenia. Pero yo diría que las conclusiones y las perspectivas que como clínicos esto nos abre es una buena y una mala. Vamos a empezar por la mala. La mala es que los antipsicóticos podrían no ser eficaces y hasta perjudiciales en al menos un subgrupo de pacientes del grupo de lo que llamamos esquizofrenia. La buena sería los datos que nosotros vemos de estos estudios del 2013, por eso están reforzados, en verdad son los que nosotros vemos en la práctica clínica. Encontrar que haya estudios que convalidan lo que nosotros vemos en la práctica clínica y no lo que son las certezas que fuimos conformando, la verdad que esto es una buena noticia. Por otro lado, para mi gusto, estos datos reafirman la necesidad de considerar la heterogeneidad de lo que llamamos esquizofrenia. Hay esquizofrénicos, no podemos sacar conclusiones por algunas cosas que pasan en relación con todos los pacientes esquizofrénicos agrupados, sino que tenemos que ser más precisos respecto de las conclusiones que nosotros sacamos sobre subgrupos de pacientes a los que llamamos esquizofrénicos. Y por otro lado, y esto muy enfatizado personalmente, creo que nos ofrecen la posibilidad de establecer tratamientos más racionales en dosis, intermitencias y en decisiones consensuadas con los pacientes y con sus familias, porque tomar en cuenta esta alternativa o posibilidad de que los antipsicóticos pudieran ser perjudiciales en el largo plazo, creo que tiene que influir en la precaución, en la prudencia, en el uso de estos recursos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aníbal, por tu disertación. Yo soy Rodolfo Zaratiegui y el tema mío, cuando entienda cómo funciona esto, ahí está, es cuáles novedades yo juzgo que pueden ser importantes en el tratamiento psicofarmacológico de la depresión. Esto va a ser... estos son mis conflictos de intereses, pero como ustedes podrán deducir de la charla anterior, esta no es una mesa patrocinada por la industria farmacéutica. De estas compañías farmacéuticas, la única que me puede producir conflictos de intereses es Lundbeck, porque uno de los fármacos es de Lundbeck, uno de los fármacos que voy a presentar.
¿Qué nos falta de los antidepresivos actuales? Bueno, esto sería lo más importante de lo que nos faltan más cosas. Mayor porcentaje de remisión. Tenemos que recordar que después de 2 tratamientos, en el STAR-D, que es el estudio más grande hecho hasta la fecha en tratamiento de la depresión mayor, el porcentaje de remisión no alcanzaba el 50%. 2 tratamientos de 3 meses cada uno. Mayor velocidad de acción, menos efectos adversos y menos síntomas residuales. Los SIRS, que son los fármacos más utilizados en todo el mundo, nos traen algunos problemas de tolerabilidad. Algunas son importantes al inicio: insomnio, somnolencia, la ansiedad transitoria que puede aparecer, malestar gastrointestinal, cefalea y lo que todos los clínicos conocemos que se puede producir en los primeros tiempos. Pero también producen efectos que se hacen notar tardíamente, como por ejemplo la disfunción sexual, el aumento de peso, la fatiga y la apatía. Los 2 primeros todos sabemos lo importantes que son para la adherencia al tratamiento, porque muchos pacientes abandonan el tratamiento por estas cuestiones. El problema que tenemos, como dice este artículo de Guardian, de un diario inglés, es que las compañías farmacéuticas cada vez investigan menos en el sistema nervioso central y hay varias compañías importantes que han retirado los fondos de investigación del sistema nervioso central. La cosa les resulta muy complicada y muy cara. Más que yo quiero centrarme sobre todo en los antidepresivos que puedan venir, prepararnos un poco para su farmacología, porque la farmacología de los próximos antidepresivos es más compleja. Por un lado, pueden venir inhibidores triples de la recaptación y por otro lado pueden venir lo que se llaman fármacos multimodales. Stahl lo llama polifarmacia intramolecular, fármacos que con una sola molécula actúan en distintos lugares. Así como hay una panoplia de sitios de acción nuevos que están en experimentación. De inhibidores triples de la recaptación, suponiendo que más es mejor, los duales tienen una pequeñísima ventaja de eficacia sobre los fármacos que son selectivos. Quizás usando los 3 monoaminas se puede obtener una ventaja, pero hay que pensar que la proporción es crítica. No puede ser dopamina lo que más afecten, porque eso trae problemas de dependencia o adicción, y preferentemente más serotonina que noradrenalina y más noradrenalina que dopamina. Algunos no han sido eficaces, a pesar de ser inhibidores triples. Por ejemplo, la sibutramina, aunque la sibutramina que se comercializó para la obesidad es predominantemente noradrenérgica. De los desarrollos, hay uno que está en fase 3 en el momento actual, que es la amitifadina, y que tiene algunos datos como este estudio donde se ve que ha superado al placebo en la escala MADRS. Es un solo estudio publicado que yo sepa. Habiendo visto esta posibilidad de inhibidores triples de la recaptación, nos tenemos que meter en los multimodales, pero para eso hay que tratar de recordar por qué están buscando acción en distintos receptores. Por ejemplo, los receptores 5-HT1A tienen 2 localizaciones, una es posináptica y otra es somatodendrítica. En la localización somatodendrítica, cuando es activado por la serotonina, la frecuencia de disparo se inhibe. Por eso, cuando uno da un IRS, al principio no hay ninguna acción sobre la transmisión serotonérgica, porque si bien tienden a incrementar la cantidad de serotonina en la sinapsis, el disparo es menor y al mismo tiempo también se activa otro receptor que es el 5-HT2D, que es inhibitorio. Estos receptores se desensibilizan y entonces se recupera el disparo neuronal y ahora está inhibida la recaptación, pero la célula está disparando. Entonces esto produce el aumento de la transmisión serotonérgica. Esto trajo la idea de utilizar fármacos que actúen acá.
por ejemplo, agonistas parciales. Y entre agonista parcial, que se ha utilizado como potenciador, es la buspirona, que tiene algunos datos positivos, especialmente en el STAR-D. Lo que se llama agonista parcial 5-HTA en general es agonista parcial presináptico, pero postsináptico son agonista completo. Todo esto introduce a este fármaco, el vilazodone, que está comercializado en Estados Unidos y en Japón, que cumple lo de inhibir la recaptación de serotonina y ser agonista parcial 5-HT1A en la misma molécula. A diferencia de la buspirona, la dosis, después de tener problemas importantes en el hallazgo de dosis, la establecieron por PET, de manera que se sabe que la ocupación de este receptor es óptima, cuestión que no sucedía con la buspirona. Hay una curiosidad, en fase 2 hicieron 5 ensayos doble ciego y eran todos negativos. Pero cuando llegaron en fase 3 y ajustaron la dosis, tuvieron de 2 ensayos 2 positivos. Esto es lo que hay hasta el momento. Los efectos adversos más comunes del vilazodone son diarrea, náuseas, vómitos e insomnio. Tiene muy pequeño efecto sobre el peso, 1,7 kg en un año, y esto puede llegar a ser importante. Y los efectos adversos sobre la sexualidad no están consistentemente demostrados. Ha aparecido en reportes espontáneos 5 a 17% de incidencia versus placebo, que es de 0 a 1,5. Pero no podemos olvidarnos que los pacientes no reportan espontáneamente estas cosas, que esto se tiene que medir con escalas ad hoc. Esto es un pool de los 2 estudios hechos sobre vilazodone, donde ven una curva parecida a la que les mostré de la mitifadina, en donde la droga se separa del placebo ya en la primera semana, como si esta cuestión de tener acción sobre el receptor 5-HTA tuviera alguna repercusión clínica, digamos. Bien, ya hay una revisión sistemática sobre los estudios publicados y no publicados de vilazodone, que la mejor manera de sintetizarles con el NNT, que lo repaso un poquito para aquellos colegas jóvenes que no lo conocen. Es una medida de significación clínica. Número necesario para tratar, acá un ejemplo con 4. Si número necesario para tratar es de 4, quiere decir que yo tengo que tratar a 4 pacientes para obtener una respuesta positiva más que el placebo. Es decir, hasta que no llego a los 4 pacientes no obtengo uno más que el placebo. Si el placebo obtuvo 1, yo obtengo 2. Esto es el número necesario para tratar. Y es una medida más utilizada de significación clínica. ¿Cómo se lee? Si es 1, necesito tratar 1 para obtener efecto, bueno, es perfecto el fármaco. Una apendicectomía está cerca de 1. Si es infinito, significa que tratar o no tratar es exactamente lo mismo. En general, se considera como umbral 10. Se considera que un fármaco tiene una acción significativa si el número necesario para tratar es de 10 o menos. Los antidepresivos, queridos colegas, están en 9 y pico o 10. Están ahí. Dentro de esto hay una graduación, por supuesto, si es 2 o 3 es un muy buen efecto, después mediano o un pequeño efecto si está por arriba de 8. Y los números más altos son más útiles en base a pensar en efectos adversos, en cuyo caso ya no hablamos de número necesario para tratar, sino número necesario para hacer daño, o NNH. ¿Cuántos pacientes tengo que tratar para que uno tenga este efecto más que la droga de comparación? Bueno, con esta introducción le muestro en la revisión sistemática de vilazodone la eficacia en número necesario para tratar en respuesta dio 8. Aceptable, ahí. Remisión siempre va a dar menos porque son estudios de corto plazo. Diarrea y náusea, el número necesario para dañar, 6.
Uno puede leer esto también pensando que si uno indica este fármaco es más probable al principio obtener diarrea o náusea que obtener efecto terapéutico. Pero por suerte no son efectos adversos muy limitantes, porque hay un dato que es muy importante, que es este que está acá, de 27, que es el número, el NNH de discontinuación por efectos adversos. Si por cualquier razón, uno de cada 27 va a discontinuar. Bien, seguimos adelante. Esto es una casi novedad, el metaanálisis es del año pasado, pero no es una novedad porque en la práctica clínica lo estamos usando mucho, que nos muestra que los antipsicóticos atípicos son buenos potenciadores de los fármacos que inhiben la recaptación de monaminas. El tema es, bueno, ¿por qué mecanismo? Y aquí vamos yendo a los otros receptores. Porque los antipsicóticos atípicos actúan en una variedad de receptores, algunos, la mayoría en la transmisión serotonérgica, pero también algunos como el alfa-2 en la transmisión noradrenérgica, y agregar esto a la inhibición de la recaptación nos está demostrando eficacia, y eficacia demostrada por metaanálisis. Bien, y esto nos introduce a la familia de receptores. En realidad, nosotros, es una simplificación muy cómoda, nosotros damos un IRS y actuamos en serotonina. No, actuamos en todo el cerebro. Y las monaminas están muy interrelacionadas. Por ejemplo, la serotonina, además de ir a la neurona postsináptica, a la neurona diana, actúa sobre una interneurona GABA que está inhibiendo la noradrenalina. Esta interneurona GABA tiene un receptor 5-HT2A que es excitatorio, o sea que si nosotros estimulamos la transmisión serotonérgica, deprimimos la noradrenérgica. Y otro tanto con la dopaminérgica vía receptor 5-HT2C. Entonces, cuando uno puede agregar un freno a este freno, desinhibe los otros sistemas aminérgicos. Y por eso esta es una de las dianas del tratamiento farmacológico. Otra diana es el alfa-2 presináptico, que es donde actúa la mianserina, está bloqueando, inhibiendo la inhibición, y el 5-HT2B, que también inhibe a inhibición. Si me pudieron entender, seguimos. Esto me introduce al próximo fármaco, que es la vortioxetina, que está comercializándose en Estados Unidos en este momento, que es un agonista parcial, un inhibidor de la recaptación de serotonina, un agonista parcial 5-HT1A, y también es un antagonista 5-HT1B, 5-HT3 y 5-HT7. Ha tenido 6 de 9 estudios positivos en fase 3 en dosis de 1 a 20 miligramos. Y la dosis la que se recomienda es de 5 a 20. Receptor 5-HT7, ¿qué importancia puede tener? Bueno, lo que se postula es que el receptor 5-H7, que es excitatorio, cuando la neurona del núcleo dorsal del RAFE estimula el receptor de una interneurona GABA, lo que está haciendo es inhibiendo una célula, en este caso de la corteza prefrontal medial, que sabemos que está inhibida en la depresión. Si nosotros al aumento del neurotransmisor le agregamos la pérdida de este freno, mejoraríamos la acción del fármaco. Esto pasa con el 5-HT7. Con el 5-HT3, si pueden ver el gráfico, pasa algo parecido. Esto supuestamente es una neurona del núcleo dorsal del RAFE, y esta es una célula piramidal de la corteza prefrontal medial, y esta es una interneurona GABA que también tiene receptores 5-HT3 que también son excitatorios. Es decir, que cuando la serotonina excita esto, inhibe la célula piramidal. Cuando nosotros bloqueamos esta excitación de la inhibición, lo que hacemos es mejorar la función
de la neurona piramidal en corteza cerebral. ¿Qué importancia puede tener esto? Y porque si tenemos esta acción en corteza, esto podría presuponer que tendríamos efectos procognitivos, no solamente antidepresivos. De esto va a venir bibliografía, porque esto es un nuevo campo en el cual hay intereses farmacéuticos, por eso hay mucha financiación, el tema de la cognición en depresión. Podría tener efectos procognitivos, de hecho hay un estudio en pacientes añosos en los cuales la vortioxetina obtiene resultados positivos en un test cognitivo y la duloxetina no, el placebo tampoco. Tienen muy pocos datos sobre esto y esto ojalá sea cierto y lo puedan probar. Los efectos adversos más comunes, náuseas, vómitos y constipación, tiene poca incidencia de efectos adversos sexuales. NNH de 36 para la dosis más alta. Como hubo comparación con venlafaxina y con duloxetina, es un NNH bastante más alto que de los otros dos fármacos, lo cual quiere decir que afecta menos la función sexual. En la escala, ya medido con escala, un 26 a un 34% de los pacientes pueden tener disfunción sexual y el número necesario para dañar en ese caso es mayor que 10. Esto quiere decir que el placebo también produce estas cosas. Se estudió el QT y no tiene problema en el QT. En la revisión sistemática de vortioxetina de Citrón, lo que se ve es un número necesario para tratar de 7, es decir, dentro del margen de la significación clínica, pero con un detalle. Miren, venlafaxina y duloxetina 3 y 4 en el estudio de comparación. Les dio un poco mejor. Pero con esta otra cuestión, acá lo que ven es discontinuación por efectos adversos. Y fíjense cómo compara muy favorablemente con un NH de 36 versus 10 para venlafaxina y 20 para duloxetina. Es decir, sería un fármaco mejor tolerado que estos dos fármacos duales. El efecto adverso más frecuente, náusea, con un NH de 6, y lo demás no tiene mayor importancia. La náusea es leve y transitoria. Bien, la pregunta es si... ¿Cómo voy? La pregunta es si hay más para exprimir de las drogas monoaminérgicas. Bueno, a ver, hay. Por ejemplo, teatioxetina. Ya estamos hablando de fármacos que no sabemos si van a venir y a lo mejor estoy hablando de un fármaco que ya los discontinuaron, eso no lo sé. Es un inhibidor triple de la recaptación y además es un bloqueante. 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 y alfa-1A. Sardexin, que es un agonista dopaminérgico. Ustedes saben que algunos agonistas dopaminérgicos como el pramipexol pueden ser de utilidad como potenciadores de la respuesta antidepresiva, y bloqueante 5-HT7, que teóricamente también potencia. Hay isómeros en venta en algunos países como levomilnacipran, también hay fármacos viejos pero hechos en acción prolongada, y un etcétera más o menos largo. Que no tiene mayor relevancia porque para esto falta mucho. Dos palabras sobre ketamina. A agosto de 2013 ya había 445 pacientes no tratados, tratados y publicados. La tasa de respuesta en 4 a 72 horas nada más era del 77%, hecho un pool de todos los pacientes. ¿Sí? Impresionante. Por supuesto en pacientes resistentes, que sería la indicación de la ketamina, baja un poco pero anda por el 40, que es muy importante. El problema que tiene la ketamina es que el efecto dura nada más que 7 días, como mucho. Si el efecto se desvanece. Y darlo en forma prolongada trae algunos problemas de tipo de seguridad porque no sabemos si puede producir adicción. Hay estudios prolongados y hasta ahora no se ha producido, pero es prematuro. Menciono un poquito el mecanismo de acción porque con esto se han confundido un poquito. Esto es lo que le decía, los antidepresivos actuales tienen un efecto demorado, en cambio la ketamina tiene una reducción rápida en síntomas depresivos y en ideación suicida. Hay algunos lugares donde lo han usado para suicidio inminente con buenos resultados en 1 hora o 2.
¿Cómo actúa? La ketamina es un antagonista del NMDA, pero sin embargo eso no es el mecanismo fundamental de acción de la ketamina. El mecanismo fundamental pasa a través del AMPA. Lo que pasa es que al inhibir los receptores NMDA de las neuronas GABAérgicas, dan más glutamato a la sinapsis en las áreas críticas que regulan el estado de ánimo. Y ese más glutamato se enfrenta posinápticamente a un receptor NMDA bloqueado y a un AMPA que está esperando que venga. O sea que lo que hace la ketamina es una gran potenciación de la señal AMPA. Ok, llego. Este es el modelo propuesto de acción en la cual se representa a el receptor AMPA y cómo va reciclando su subunidad de la GLUA1. Esto va a las vesículas y vuelve y también se sintetiza. Cuando se da la ketamina pasan un par de cosas. Una es que se estimula la formación de mTOR. mTOR es la vedette ahora del tratamiento antidepresivo. Y el mTOR induce rápidamente la síntesis de subunidades del receptor. Pero también produce un aumento del BDNF. Y esto no tiene nada que ver con los antidepresivos. Ustedes me pueden decir, bueno, lo hacen todos los antidepresivos. No, los antidepresivos producen aumento de la síntesis del BDNF. La ketamina produce aumento de la liberación, así que inmediatamente produce un aumento de neurotrofinas. Y este aumento de neurotrofinas estimula mTOR e inhibe GSK3, lo cual redunda en una aceleración del ciclo de recambio de las subunidades del AMPA y el AMPA mejora. Si la idea que se ha extraído del mecanismo de acción de la ketamina es esta, es un favorecimiento de la transmisión AMPA en detrimento de la transmisión NMDA. Bueno, espero haberlo podido explicar. De ahí surge, por supuesto, se imaginan cómo están tratando de encontrar la ketamina que no traiga problemas de adicción, que no haya que darla con un anestesista, que se pueda dar por vía oral. Hay algunas moléculas como riluzol y la nisemina, pero cuando lo pongo en colorado quiero decir que ya se discontinuaron. Antagonistas de otro receptor del NMDA, que son muchos. Los que dicen que más promisorios son los antagonistas del NMDA subtipo 2B. Un pequeño paréntesis, si alguno trabaja en un servicio hospitalario que estén dispuestos a arriesgarse y utilizar ketamina, nosotros tres tenemos una paciente esperando, porque el tema es que los pacientes que llegan a la instancia ketamina son pacientes que no respondieron a nada, a 3 tipos de psicoterapia, a todos los psicofármacos, electroshock, etcétera, y ya se quedaron sin plata, así que no pueden pagar el tratamiento. Si alguien se anima, lo recibimos con mucho gusto. Bueno, otros caminos. Como ven, el cerebro es un poquito complejo. Tenemos más neuronas que galaxias hay en el universo, así que de esto hay mucho. Pero fíjense que hay muchos en rojo. Fíjense que hay muchos en rojo, ¿no? Es decir, muchos que están discontinuados. Estas líneas hasta ahora no han traído grandes descubrimientos. Bueno, un par de cositas más, así como los antidepresivos hacen cosas buenas, por ahí te pueden hacer algunas cosas malas. Y de esto hay alguna novedad. Y esta es sorprendente. Alerta del FDA, fluoxetina, conocida por nosotros, 50 millones de pacientes tratados en el mundo, prolongación del QT. La fluoxetina prolonga el QT. Yo no creo que esto tenga una super implicancia clínica, porque si no hubiera habido una epidemia de muerte súbita. Es decir, no creo que esto, es mi opinión personal, redunde en torsade de Pointes, pero como es un indicador de riesgo, se puede tener en cuenta en pacientes que son cardíacos.
Pero hay más. Ya se sabe, el FDA había hecho una alerta para el citalopram. El citalopram no se puede dar a dosis más de 20 miligramos en los pacientes viejos, que es donde más problemas les trae. Este es un estudio sobre uso de antidepresivos y el intervalo QT. Usaron registros electrónicos de un sistema de salud de Massachusetts y se buscaron pacientes a los que se le había prescrito antidepresivos o metadona. La metadona se usó como comparador porque es muy conocido como prolongador del QT. 241.000 pacientes, 1,5 millones de mediciones. Vayan a decirles que la muestra es chica. Y este es el resultado. Y acá se ve, en este estudio, citalopram, aumento significativo, escitalopram, aumento significativo, fluoxetina no dio en este estudio un aumento significativo, metadona, como era sabido, amitriptilina, aumento significativo, y bupropión, descenso significativo del QT. ¿Qué podemos decir como implicancia práctica de todo esto? Yo diría que en un paciente cardíaco o con problemas de arritmia o que nosotros sabemos que es un paciente de riesgo cardiovascular importante, habiendo otros fármacos muy estudiados como la sertralina, por ejemplo, o fármacos limpios del QT como la paroxetina, sería preferible utilizar en primer lugar a ellos. Y si uno está, otra consecuencia que uno puede extraer de acá, si uno está tratando a un paciente añoso con 20 miligramos de citalopram y está en una respuesta parcial y no quiere aumentar la dosis porque la FDA lo prohíbe y eso puede traer problemas, le puede agregar bupropión. Se queda tranquilo que el QT no solo no va a aumentar, sino que va a disminuir. Bueno, por último, yo ya he mostrado, y esto lo digo siguiendo a lo largo de los años, que con los antidepresivos hay que tener cuidado, especialmente los IRS, con la osteoporosis. Los IRS disminuyen la formación de hueso, no aumentan la resorción, disminuyen la formación, pero también aumentan el número de caídas. Producen una inestabilidad postural y aumentan el número de caídas. Por supuesto, si uno tiene osteoporosis y se cae, el riesgo es la fractura. Varios estudios muestran la asociación y el año pasado salió un buen metaanálisis, el cual muestra que en los pacientes tratados con antidepresivos, el número de pacientes es muy grande, 1.200.000, en pacientes tratados con antidepresivos, fracturas no vertebrales están aumentadas en un 38%, fracturas vertebrales en un 42% y fracturas de cadera en un 47%. Los IRS más que los tricíclicos. Esto reafirma la necesidad que tenemos los psiquiatras cuando administramos medicación de reconocer el estado clínico del paciente. Es una cosa que no podemos desconocer. Y en pacientes de riesgo, grandes fumadores, mujeres perimenopáusicas, si no se han hecho una densitometría, se la tenemos que pedir o sugerir nosotros, porque de lo contrario, nosotros con nuestro tratamiento le estamos aumentando el riesgo. Bueno, con esto doy por terminado.